Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto en la serie. Pablo está en Jerusalén. Como ya habíamos estudiado, Pablo visita a Jerusalén. No tuvo los resultados que él estaba esperando. En un intento de resolver los malentendidos en cuanto a su enseñanza, decidió tomar una acción específica de ir al templo y colaborar con algunos hermanos que habían terminado su voto. Desafortunadamente no resultó como él esperaba. Tomándolo en custodia por algunos soldados romanos que lo confundieron con un egipcio que era muy buscado, Pablo procedió a hablar de su historia, cómo llegó al Evangelio. Empezó a hablar a los judíos. Contó su testimonio, todo lo que él había vivido, pero pronto los ánimos volvieron a cambiar. Primero le pusieron atención y después dijeron, no, esto no va conmigo, y empezaron a querer matar a Pablo. Compadeció ante los máximos líderes religiosos de Jerusalén, pero solo tuvo que mencionar esto, capítulo 23, versículo 1. Hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Solo tuvo que mencionar esto y todo salió mal. ¿Sí? ¿Era verdad? Sí, pero todo salió mal. Al final de 2 días difíciles, el Señor le habló. Versículo 11. Te animo porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Les recuerdo, Pablo estaba completamente perdido en sus pensamientos porque había respondido mal frente a la situación, y él pensaba que no había testificado bien, que lo había hecho mal, y sí, lo hizo, cometió bastantes errores, pero Jesús se le aparece y dice, pues te animo, porque así como has testificado en Jerusalén, vas a tener que testificar en Roma. No bastando ya lo vivido, se conspiró bajo juramento la muerte de Pablo. No es ningún misterio, hermanos, que todo fue orquestado por las autoridades judías, encabezado por el sumo sacerdote. Y es interesante, hermanos, que las autoridades judías, las que tenían que hablar del amor, de la justicia de Dios, estuvieran conspirando para matar a un hombre inocente. Lo mismo que pasó con Jesús, ¿no? Ellos estaban muy contentos, matemos a Jesús, pero no lo hagamos en tal fiesta porque tenemos que purificarnos. Entonces matémosle rápido, y después quitémosle el cadáver para que no estorbe, ¿no?, en esta fiesta sagrada. Eso es lo que hicieron los líderes religiosos, y están tratando de hacer esto con Pablo. Entonces no tienen escrúpulos en contratar a algunos por juramento para matar a Pablo. Pero Dios tiene el control de todos. Versículo 23 dice, y llamando a 2 de los centuriones, dijo, preparen 200 soldados para las 9 de la noche, con 70 jinetes y 200 lanceros, para que vayan a Cesarea. Debían preparar también cabalgaduras para Pablo y llevarlo a salvo al gobernador Félix. Entonces todo está preparado y orquestado por Dios, aunque nosotros creamos que no. ¿Podría irle peor a Pablo? Sí. Esto no termina, realmente está empezando. El gobernador Félix en Cesarea va a tomar el caso, y el relato nos dirige directamente al juicio de Pablo frente al gobernador Félix. ¿Qué vamos a hacer esta mañana? Vamos a separar el sermón en 4 puntos y vamos a tener también una conclusión. Así que va a tener bastante que escribir. Antes que me olvide, en la pantalla va a estar el bosquejo. Espero que les sirva, pero es el bosquejo del sermón. Dicho esto, voy con el primer punto. ¿Estamos listos? Eso. El juez y el fiscal. Los hechos empiezan dándonos algunos detalles con respecto a quiénes van a ser los autores, actores en este juicio. Versículo 1, capítulo 24. 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió a Cesarea con algunos ancianos y con un abogado llamado Tertulo, y presentaron al gobernador sus
cargos contra Pablo. Después que llamaron a Pablo, Tertulo comenzó a acusarlo diciendo al gobernador: ya que por ustedes hemos obtenido mucha paz y que por providencia suya se han estado llevando a cabo reformas en favor de esta nación, nosotros por todos los medios y en todas partes reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix. Versículo 4. Pero, para no molestarle más, le suplico que, con su habitual bondad, nos conceda una breve audiencia. Si usted tiene hijos ya un poquito grandes y viene con cierta elocuencia y amabilidad en cuanto a una petición, es lo que está pasando aquí. Viene con mucha amabilidad. Oh, queridísima madre, yo sé que tú me diste a luz con sufrimiento y horror. Te pido, por favor, que me regales para un helado, algo así, ¿sí? Es exactamente lo que está pasando con Tertulo. Él viene tratando de suavizar el asunto y ganarse al gobernador Félix. Tertulo es un gran orador y abogado, eso tenemos que decirlo, es un gran abogado. Como buen abogado, se va a esforzar en ganarse el favor del gobernador antes de comenzar las acusaciones contra Pablo. Personalmente creo, hermanos, que el Sanedrín eligió cuidadosamente y bien elegido al fiscal para el juicio contra Pablo. Eligió al mejor abogado contra Pablo, y ese era Tertulio. Y vemos que él es muy buen abogado porque empieza pues ganándose o tratando de ganarse a Félix. Un dato importante en las palabras del fiscal, él diría, versículo 2, la parte B: ya que por usted hemos obtenido mucha paz. Y en realidad, hermanos, esto es algo histórico. Se sabe que durante el gobierno de Félix la palabra paz no era la forma de calificar su gobierno. Pero supongo que era un término que a Félix le iba a gustar, así que le encantó escuchar que alguien dijera: tenemos paz por usted, ¿no? Se dice, hermanos, esto es un dato histórico, se dice que no hubo mayor inestabilidad que la que hubo con Félix. Así que de paz no había nada. Aquí otra mentira de este gran abogado, versículo 2, y que por providencia suya se están llevando a cabo reformas en favor de esta nación. Esto para nada era real. Nadie aprobaba el gobierno de Félix a menos que te conviniera hacerlo. Y termina su adulación con estas palabras, versículo 3. Nosotros por todos los medios y por todas partes reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix. Un dato para tener en mente, hermanos: el hermano de Félix fue amigo de infancia de Nerón. En alguna ocasión yo les había comentado esto. Este hermano persuadió a Nerón para que le otorgara a Félix un cargo muy alto. Una vez obtenido el cargo, Félix se hizo conocido por ser tan cruel e injusto como Nerón. Ordenaba crucificar a cualquiera que se pusiera sin importar su nacionalidad. Eres romano, eres judío, eres lo que sea, crucificado si no estás de acuerdo conmigo. Ahora bien, tratemos de ponernos en los zapatos de Pablo. Pablo está en un juicio con el peor juez y el peor fiscal. Además de eso, todo el Sanedrín buscaba deshacerse de Pablo, al mismo tiempo que adulaba al gobernador Félix para ganar su favor. Hermanos, esto es un gran ejemplo para hablar de injusticia. Si alguien alguna vez sintió que el mundo era injusto o que ha sido tratado injustamente, tenga en mente que un cruel y despiadado juez, al que llamaban excelentísimo, está a punto de juzgar a un hombre que entregó su vida por el evangelio. Así que si alguien dice: qué injusta que es la vida, bueno, piensa en Pablo y la situación en la que estaba. Y es gracioso pensar, hermanos, que el mundo llama a las celebridades conocedores. El mundo escucha a las celebridades como si ellos fueran conocidos por su conocimiento. Algunos de ellos ni siquiera han terminado de estudiar.
pero como dijo tal celebridad algún asunto sobre alguna circunstancia, entonces le hacemos caso. Llamamos poesía y talento a quien expone la perversión y pecado. Decimos, ¡ay, qué talentoso! ¡Qué buena música!, ¿no? Y llamamos poesía y talento. Llamamos excelentísimo a lo que es cruel y despiadado. Así está el mundo, hermanos. Si en nuestra generación era complejo, imagínense en las siguientes generaciones. Ahora, ¿usted cree que ha sido tratado injustamente? Vuelva a leer el capítulo 20 al 24 y vuelva a pensar si es injusto. Pablo se va a enfrentar a lo más torcido del mundo. Eso sí es injusto. Y esto le dijo Pablo a Timoteo para que tenga en mente. Segunda Timoteo 3:12 dice: y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Se acuerdan que la semana pasada terminamos el tema del discipulado? Y yo les había dicho una y otra vez, calculen el precio. Tienen que calcular el precio. Porque si usted quiere seguir siendo cristiano, va a tener que ser perseguido. Calcule el precio. Así que una vida piadosa es igual a persecución. Una vida de cristianos es igual a persecución. No hay cómo sacarse de eso. Segundo punto. Las acusaciones contra Pablo. Déjenme decirles que la historia se va poniendo cada vez más buena. Versículo 5 dice: pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero, y es líder de la secta de los nazarenos. Hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Si usted conoce la historia, esto es pura mentira. Versículo 7. Pero intervinieron el comandante Lisias, con gran violencia lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a usted. Si usted mismo lo interroga sobre todo lo que he dicho, podrá confirmar las cosas de que lo hemos acusado. Los judíos se reunieron también a la acusación, asegurando que efectivamente era así. Ahora, es importante, hermanos, mencionar que las acusaciones empiezan con el término plaga. Hemos descubierto que Pablo es una plaga. Esto claramente está dirigido a Félix, porque Félix, siendo gobernador de Cesarea, veía a todo subversivo, a toda persona que se levantaba contra el imperio, como una plaga. Entonces están conectando plaga con el tema de Pablo para que Félix diga, sí, hay que matarlo. Alguien resumió las acusaciones contra Pablo en 3 puntos. Estas son las acusaciones contra Pablo. Primero, Pablo es un alborotador. Es una amenaza para Roma, dice Tertulio y los demás judíos. La segunda acusación tiene que ver con que él es el líder. Pablo no solo es parte de la amenaza para Roma, sino que es el líder de esta amenaza. Se menciona a los nazarenos, no está hablando del voto nazareo, sino se menciona Nazaret, porque de Nazaret salían muchos enemigos de Roma. De hecho, se van al Nuevo Testamento, a los evangelios, dice que puede salir de Nazaret, porque de Nazaret salían muchos enemigos de Roma. Y tercero, Pablo profanó el templo, esa es la acusación. Esto es mencionado para que Félix permita que el Sanedrín procese a Pablo, ya que Roma permitía que en caso de profanar templos judíos, los judíos podían hacer algo contra aquel que profanara. Entonces, Tertulio es un gran abogado. Estaba utilizando las palabras correctas en un momento correcto. Y también está hablando a un juez corrupto de esto. Así que todo está bien orquestado, todo está bien bonito para esto, ¿no? Es un gran abogado. Si usted va a estudiar leyes, aprenda de Tertulio. Es un gran abogado. Otra vez, permítame decir esto, hermanos. Los del Sanedrín escogieron bien a su abogado.
Muy bien. No solo está presentando acusación contra Pablo, sino que lo está poniendo como una amenaza para Roma, como un líder alborotador, pero también está diciendo, permítanos, señor Félix, que nosotros nos encarguemos de esto, no queremos que usted se meta en estos dilemas, pierda el tiempo, permítanos que nosotros nos encarguemos de esto, porque él profanó nuestro templo, entonces nosotros podemos hacer esto, señor Félix, excelentísimo Félix. Tertulio es un gran abogado. Tercero, la defensa del acusado. Versículo 10. Después que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió diciendo, sabiendo que por muchos años usted ha sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa. Si nos fijamos, Pablo no está adulando a Félix, pero algo que sí está diciendo es que Félix ya tenía experiencia en cuestiones tanto de Roma como de los judíos. Y eso está diciendo Pablo. Así que se esperaría que Félix diera un juicio justo. Versículo 11. Puesto que usted puede comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar, y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto, ni tampoco pueden probar de lo que ahora me acusan, pero esto admito ante usted que según el camino que ellos toman secta, que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una acusación, una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Después de varios años he venido para traer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Si usted se acuerda, 2 de Corintios habla de eso. Y en esto estaba cuando me encontraron en el templo después de haberme purificado, y no con multitud ni con alboroto, pero estaban ahí ciertos judíos de Asia y que deberían haberse presentado aquí ante usted y acusarme si tuvieran algo contra mí. O si no, que estos mismos digan qué delito encontraron cuando comparecí ante el concilio. O no ser por esta sola declaración que hice en voz alta mientras estaba entre ellos. Por la resurrección de los muertos, yo soy juzgado ante ustedes. ¿Cuál es la defensa de Pablo? Pablo tiene un solo postulado y él dice, ustedes no pueden probar nada de lo que me acusan. Solo estuve 12 días en Jerusalén, lo cual no es suficiente para organizar nada. Fui a Jerusalén llevando una ofrenda a la iglesia. Aquellos que me detuvieron y acusaron en el templo no se encuentran aquí. Ellos deberían estar acusándome, pero no se encuentran aquí. Y es más, los que me están acusando ahorita deberían hablar sobre si encontraron algún delito cuando yo compadecí en el concilio, pero no encontraron nada. Esa es la defensa de Pablo. Ustedes no pueden comprobar nada. Algo que sí confiesa Pablo es que sí es parte del grupo llamado los del camino. Y dice, yo soy parte de esto. Pero aclara que este grupo sí cumple la ley del Antiguo Testamento. Y hay un guiño ahí porque dice, nosotros sí cumplimos la ley del Antiguo Testamento, ustedes no. Hay un guiño ahí. El juez, al oír esto, aplaza el juicio. Versículo 22. Entonces Félix, que conocía con bastante exactitud acerca del camino, dejó el fallo para después, diciendo, cuando venga el comandante Lisias, decidiré el caso de ustedes. Ahora, si usted se dio cuenta, espero que se haya dado cuenta, lo que está diciendo Félix es, cuando venga el comandante de Lisias, decidiré sobre ustedes. Pero Félix ya tenía una carta, ya se le había mandado una carta. Lo encontramos en el capítulo 23. De hecho, llegó primero la carta antes de Pablo.
Así que hay algo raro que estaba pasando con Félix. Versículo 23. Y dio órdenes al centurión de que tuviera a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad, y que no impidiera a ninguno de sus amigos que lo sirviera. Porque el juez Félix está aplazando el juicio. Félix ya tenía un informe, el informe del comandante Lisias, que decía que Pablo era inocente. ¿Por qué está aplazando el juez el juicio? Félix no quiere, esta es la respuesta, Félix no quiere ir en contra de las autoridades judías. Ya había conflicto con los judíos, entonces él está pensando, si voy en contra de las autoridades judías, entonces va a haber más problemas. Entonces yo no quiero ir en contra de ellos. Y la segunda razón es que Félix no quiere dejarle a Pablo a estos judíos. Él sabía que Pablo es un hombre inocente y además romano, así que no quiere dejarles a Pablo a estos judíos porque es inocente. El panorama cambia y aquí es donde la historia se enfoca en una escena que es importante que nosotros la estudiemos con calma. Félix y su esposa. Versículo 24. Pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila. Si alguien va a tener una hija, aquí hay un nombre bonito. Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Históricamente, dicen que Drusila era una mujer muy hermosa, pero también supersticiosa. Ella se dejaba deslumbrar por lo fantasioso. Así que a los 14 años, Drusila se casó con el príncipe de Persia. Pero Félix dijo, qué hermosa mujer. Entonces la trajo con un mago. Este mago fue delante de Drusila y le dijo, las estrellas me dijeron que te tienes que casar con Félix. Y Drusila dijo, caramba, si este mago está diciendo que las estrellas me dicen que tengo que casarme con Félix, entonces me caso con Félix. A los 16 años, Drusila dejó a su esposo y se casó con Félix. Es una historia bastante linda, ¿no? Entonces, al oír que Pablo estaba ahí, Drusila quiso escuchar sobre lo que decía Pablo, porque todo lo que le llamaba la atención a Drusila era este tema de lo supersticioso. Entonces decía, hay un hombre que está hablando de una nueva fe. Entonces, tráemelo, querido esposo. Y trajeron a Pablo delante de Drusila y Félix. Versículo 25. Al disertar Pablo sobre la justicia y el dominio propio y el juicio venidero. 3 puntos está hablando Pablo con Félix y su esposa. Voy a ir un poquito más lento porque quiero que nos concentremos en esto. 3 puntos. Pablo está hablando con Félix y su esposa. Primero, la justicia. Su énfasis era que por muy poderoso que pareciera Félix, la justicia no era una de sus características. Félix no era quien manejaba la justicia a pesar de que él creía que era justo y era el juez. La segunda cosa que habla Pablo es el dominio propio. Si usted recuerda las palabras que hace 30 segundos mencioné, el dominio propio no era precisamente una característica de Félix y de Drusila. Si algo necesitaba escuchar Félix y su esposa era el tema del dominio propio. Fueron los impulsos que dominaban a Félix, y no solo era el tema del temperamento y de los impulsos, sino que también estaba el desorden y la inmoralidad sexual. Porque el hecho mismo que a los 14 años tú te casas con una persona solamente por superstición, y a los 16 años te divorcias y te casas con otra persona porque alguien te dijo que tenías que casarse, entonces había un problema no solo en la superstición, en lo fantasioso, sino también en la inmoralidad sexual. Así que los dos, tanto Félix como su esposa, eran conocidos por su inmoralidad sexual. Y es impactante, hermanos, que frente a una situación de vida o muerte, Pablo está predicando el evangelio. Y como alguien lo mencionó, hermanos, es como si tú vayas a una marcha, la marcha del orgullo gay, y predicaras el evangelio.
Así está pasando. Es una situación injusta, pero Pablo está predicando. Y no cualquier predicación, Pablo está confrontando directamente el pecado. Y esta es una gran lección, hermanos, porque muchos de nosotros podemos estar sumergidos en nuestro propio orgullo diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué el mundo es tan injusto? Y sentirnos como las personas más desdichadas del mundo, mientras que Pablo predicó y confrontó el pecado en una situación 1000 veces peor de la que nosotros podemos estar viviendo. El tercer punto que Pablo va a topar es el juicio. Yo no escuché lo que Pablo dijo aquel día, no estuve, hermanos, aquel día, pero más o menos creo que dijo de esta manera, hermanos: hay un juicio para todos y ustedes van a ser vistos como pecadores. Recuerden, le está diciendo a Félix y su esposa, al gobernador. Posiblemente también dijo: aquel día la justicia no será comprada, no habrá intereses políticos, aquel día va a haber un juicio justo. Versículo 25. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Por primera vez, creo, hermanos, que Félix se dio cuenta que delante de un Dios justo, él era culpable. ¿Pensaríamos que esto es suficiente para que Félix se arrepintiera? No. La segunda reacción de Félix fue decirle esto: vete por ahora, cuando yo ya tengo tiempo, te voy a escuchar. Tembló por un momento, pero después dijo: esto no me gusta. Cuando tenga más tiempo, te voy a escuchar. Pero hay algo más, hermanos. Versículo 26. Al mismo tiempo, tenía esperanza de que Pablo le diera dinero. Por eso acostumbraba a llamarlo con frecuencia a conversar con él. Pero transcurrido 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix y, deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. ¿Cuántos años pasó preso Pablo? 2 años. ¿Cree que la vida es injusta para usted? Piénselo de nuevo. 2 años permaneció Pablo preso. Y otra cosa que está pasando aquí, si se dieron cuenta, es que 2 años Félix escuchó a uno de los más grandes predicadores de la historia, Pablo. 2 años escuchando a Pablo, pero nunca recibió a Cristo. Así que, ¿cuántas personas, escuchando por años el Evangelio, respondieron diciendo: cuando tenga tiempo, voy a poner atención? No sé, cuando me esté muriendo, ahí voy a aceptar a Cristo. Cuando me esté pasando una situación difícil, ahí voy a aceptar a Cristo. Escuchan años el Evangelio y responden de esa manera. Así que, habiendo escuchado la historia, déjenme compartirles con ustedes las lecciones que aprendemos de esto. Primera lección: la misión está por encima de nuestra situación. Cuando Pablo estuvo sumergido en una profunda tristeza por su situación y cómo había actuado, el Señor le dijo estas palabras: te animo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así vas a tener que testificar en Roma. ¿Cuántos años pasó Félix en Cesarea? Ni siquiera llegaba a Roma. 2 años testificando. ¿Podría irle peor a Pablo? Sí. No solo estaba 2 años encarcelado, sino que era un juicio que no se llevaba a cabo delante de un juez injusto. Y cuando el gobernador dejó el cargo, lo dejó encarcelado para quedar bien con los judíos. Eso es injusto. Posiblemente, hermanos, pasemos momentos muy, muy complicados en que creemos que el mundo se acaba, en que el mundo es injusto, que somos las personas más desdichadas del mundo, que no hay persona más triste que nosotros. Pero sí me gustaría volver a lo que hizo Pablo. Él nunca se olvidó de su misión. ¿Cuál era su misión? Testifica. Testifica. Era su misión. Enseñó, confrontó el pecado en tiempos en donde él estuvo encarcelado. Así que vivimos nosotros en situaciones difíciles, sí, pero no como la de Pablo.
Hay personas, hermanos, que necesitan a Cristo. Incluso las mismas personas que nos han dañado pueden necesitar a Cristo. Así que cuando nosotros hablemos de una situación injusta, pensemos en esas personas que injustamente no están escuchando el Evangelio. Así que qué terrible vida la que vivió Pablo, y aún así cumplió su misión. Segunda lección: la tranquilidad por el pecado es simplemente amarga. Si usted ha tenido la experiencia de hablar a alguna persona y esa persona no cambia, no se transforma, no quiere recibir a Cristo y lo habla por años, usted va a saber que el pecado es simplemente amargo. Félix pasó 2 años escuchando a Pablo. Por su parte, Pablo pasó 2 años confrontando el pecado de Félix. Posiblemente Félix se aterrorizó algunas veces y dijo: ay, esto está horrible, ¿no? Hablar de la condenación eterna, hablar de que aquel día no me voy a poder excusar de mis acciones. Posiblemente se aterrorizó algún tiempo, pero no fue suficiente. Y aquí es cuando yo me hice algunas preguntas y quiero hacerle las mismas preguntas a usted. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Qué ocurre con usted? ¿Se aterrorizó algunas veces por hablar del juicio final? ¿Y luego volvió a su vida normal? ¿Qué ocurre con usted? Hemos hablado de que algún día vamos a estar todos presentes delante del Señor, un juez justo. ¿Qué ocurrió después de escuchar esas palabras? Hablamos de discipulado. Hablamos que un día vamos a estar delante del Señor y nos va a preguntar: ¿cómo te fue haciendo discípulos? Posiblemente se aterrorizó en algún momento, pero ¿y después? Así que así les digo esto, hermanos: cuidado con su vida, cuidado cómo toman la palabra de Dios, porque el pecado es simplemente amargo, y cuando uno habla del Evangelio y no ve resultados, hay una especie de sentido amargo en eso. Tenga cuidado con su vida, tome las cosas en serio. Y la tercera lección que aprendemos de esta historia es que hay el terror, y este no es suficiente para el arrepentimiento. ¿Sabes que necesitas a Cristo? No es suficiente. Saber que estás perdido no es suficiente. Ser confrontado por tu pecado no es suficiente. Que te digas: esto sí me llegó, no es suficiente. O esto es para mí, esto no es suficiente. Si no entregamos nuestra vida a Cristo, sentir terror por el estado de nuestra vida no va a ser suficiente. Aquel día igual va a ser: no te conocí, no te conozco. Pero Señor, sentí terror por las palabras que encontré en la Escritura. No es suficiente. Si no entregas tu vida, no es suficiente. Así que sí deberíamos preguntarnos, hermanos, ¿cuándo es el momento indicado para entregar nuestra vida? Ahora. Si tú dices constantemente: bueno, cuando tenga tiempo lo voy a escuchar, cuando crezca voy a escuchar, cuando tenga familia voy a escucharlo, cuando no tenga mejor cosas que hacer voy a escucharte. ¿Cuándo es el mejor tiempo para entregar tu vida? Ahora. Si no lo entregas, estás perdiendo tu tiempo, y todas esas palabras vas a ser y de todas esas palabras y actitudes vas a ser juzgado. Es momento de entregar nuestra vida. Hermanos, hemos visto a Pablo, hemos visto cómo enfrentó un juicio justo. Al estar delante del gobernador cruel de Félix, permaneció fiel en su misión, proclamando el Evangelio. ¿Y saben cuál es el llamado a nosotros? Arrepentimiento y compromiso. ¿Usted estaría dispuesto en momentos difíciles de la vida, momentos complicados de la vida, ser fiel delante del Señor? Decirles una cosa, ya cuando pasen el momento es otra cosa.
Así que es importante que nosotros no digamos, cuando tengamos tiempo, cuando nos pase algo difícil, ahí vamos a entenderlo. Cuando es momento de entregar nuestra vida, ahora. Si no ha entregado su vida, ahora es el momento. El segundo llamado que quiero hacerles a ustedes es: tenga una acción concreta de lo que va a hacer. No diga, bueno, no entiendo muy bien el sistema como es de entregar mi vida. Voy a dar un pequeño paso y después, si es que no me gusta esto, voy a regresar. Y no es así el tema. Si vamos a dar nuestros pasos, vamos a darlo por completo. Así que vas a tener que decidir un día qué va a pasar con tu vida. Y el mejor día es ahora. Si usted no entregó su vida a Cristo, ahora es el momento. Nunca diga, luego te voy a escuchar, porque puede parecer que nunca va a llegar ese día. Ahora es el momento. Félix pasó 2 años escuchando el Evangelio y no pasó nada con su vida. ¿Se aterrorizó? Sí. ¿Se preocupó? Sí. Pero no fue suficiente. Lo había mencionado antes, pero Félix posiblemente ahora se está arrepintiendo diciendo, escuché a Pablo y nunca recibí a Cristo. ¿Qué pasó con su vida? ¿Se siente que el mundo es injusto? Ve a Pablo y vea cómo él actúa. Dice que todo está mal, está pasando las peores cosas de la vida. Bueno, ve a Pablo, y él nunca dejó de predicar el Evangelio y confrontar el pecado. Él fue fiel delante del Señor. Así que si usted no ve ningún cambio, posiblemente sea que nunca entregó a Cristo su vida. ¿Cuándo es el mejor momento? Ahora. Dicho esto, hermanos, tomémonos un tiempo, reflexionemos lo que hemos visto de esta historia y veamos si realmente hemos entregado nuestra vida. Ahora es el momento. Así que tomemos nuestro tiempo, cerremos nuestros ojos, conversemos con el Señor y escudriñemos nuestro corazón.